porque Él permite que estemos en este lugar nuevamente. Dependo y dependemos enteramente de Él. ¿Me van a permitir orar un momento? Señor, te doy gracias porque por tu misericordia y por tu amor estoy en este lugar. Te ruego que la palabra, el tema bíblico de hoy día pueda quedar en cada corazón. Permíteme, Señor, enseñar a mis hermanos acerca de lo que tú me has entregado. Te pido una bendición muy especial por cada uno de los que van a estar viendo y que verán esta transmisión, especialmente por mis hermanos de Argentina, aquellos que a través, Señor, de interno en el Messenger han pedido oración porque ellos tienen problemas, Señor, y a pesar de todos mis pecados y todas mis malas vivencias, Señor, tengo que aconsejar de acuerdo a tu palabra, y al aconsejarlos a ellos, también estoy aconsejando mi vida. Gracias, Padre, porque puedo sentir que tú estás conmigo y que tú estás bendiciéndome en esta hora. Te ruego, Señor, por la continuidad de este programa, que tú me ayudes y que tú seas, Señor, disponiendo los medios para que esta obra, bajo tu dirección, pueda seguir. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Conversaba el día de ayer mientras salíamos a trabajar, con un amigo y cliente de aquí de mi pueblo. Conversábamos acerca de distintas cosas. Él me decía que le costaba un poco definirse en una religión determinada porque veía demasiadas cosas que eran negativas en muchas de ellas. Y la verdad es que las religiones tienen muchos aspectos negativos porque están fundamentadas por personas. Las religiones son un pobre intento de llevarnos hacia el Señor, hacia Dios, un pobre intento para poder mejorar nuestras vidas, para poder acercarnos a Dios. Son como las hojas con que intentaron cubrir su pecado Adán y Eva. Solo eso, solo buenas intenciones. Dios tiene que cubrir nuestro pecado, como lo enseñó el Señor en esa importante lección. Adán y Eva pecaron y cosieron vestiduras de hojas para ellos cubrir su desnudez, pero Dios, dice el relato bíblico, mató un animal y les hizo vestiduras de pieles. Habían varias lecciones importantes en eso. Una lección importante es que el pecado no lo puede cubrir el ser humano, lo cubre Dios. Él provee los medios para que esa propiciación sea completa. Y también está la importante, alguien tenía que morir para poder cubrir la desnudez de ellos. Jesús vino y murió por nosotros para cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado ante el Señor. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Otro de los temas que tocábamos y tiene mucha relación con algo que es muy contingente acá en Chile, y es que son los homosexuales. Se ve mucho en televisión y en todo, incluso una película chilena ganó el Oscar y la protagonista no es mujer, aunque se viste como mujer, es un hombre, y ese es un hecho innegable. O sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero son hombres, y su mentalidad no sé hasta qué punto está cambiado su pensamiento, están cambiadas sus orientaciones. ¿Cuál es la posición nuestra? ¿Cuál es la posición mía? Él me contaba de un hombre que había tenido hijos que eran homosexuales, y qué puede hacer un padre cuando sus hijos se le declaran. Tiene que amarlos, siguen siendo sus hijos. La Biblia a mí no me manda a que yo rechace a esas personas, sí que les hable del Evangelio y que pueda decirles lo que Dios está hablándonos por su palabra. Yo, por vivencias personales, una de las cosas que apenas soporto es un borracho o una persona de estas de la calle que viven pidiendo dinero para seguir tomando. Es común ver en mi pueblo, por ejemplo, en algunas esquinas, borrachitos que siempre están tomando y están pidiendo plata, pero yo no los puedo despreciar a ellos por esa condición. Yo no puedo tratarlos mal, ni no sé, hay una cosa que nosotros
no debemos hacer y es despreciar a los pecadores. Hay gente que está sumida en los vicios y yo no la puedo juzgar, yo tengo que orar por ellos. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Esto es un tema de reflexión para mí, es un tema que me lleva a reflexionar mucho acerca de la posición de la iglesia. Es común que en las iglesias cuando llega alguien desconocido, todos se dan vuelta para mirarlo de pies a cabeza quien entra. Y si es un borracho, poco menos que lo echamos de los templos. Yo recuerdo en Santiago, en una iglesia, había niños que siempre se acercaban a Dios y estaban en la iglesia y cuando pasaban, entraban al templo, a la iglesia, que era un local humilde, ellos, el ambiente quedaba impregnado de neopreno porque ellos se drogaban con esa sustancia. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tomar? ¿A qué nos envió el Señor? Nos envió a los pecadores, a la gente que no conoce al Señor, esa gente que no tiene esperanza. Hay un texto bíblico, yo subí un tema sobre eso, acerca de un hombre que vivía desnudo en los cementerios, estaba loco, estaba poseído por demonios y era despreciado de la gente. Pero Jesús navegó hacia ese lugar, viajó a ese lugar y fue a él y lo liberó. Entonces Dios nos manda aquí a liberar a los oprimidos por el diablo. Y de eso estábamos hablando la semana pasada, estábamos hablando acerca de los demonios, ya vamos a llegar a lo que de los ángeles y ya vamos a llegar hacia lo que son los demonios. Lo que la Biblia nos está diciendo es que, por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada es que los ángeles, comparada a la existencia humana y animal, la de los ángeles se puede denominar una existencia incorpórea, que no es como la nuestra, no tienen nuestros parámetros, nuestra dimensión, nuestra carne, ellos en un sentido de que no tienen, la Biblia dice, un organismo que es mortal, solamente Dios puede disponer de ellos. Y cuando Cristo en Lucas declaró, y en Lucas 24, verso 37, que un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Esto me trae al recuerdo una pregunta que salía en las redes acerca de si Jesús había resucitado con carne y con sangre. Bueno, Lucas 24, 37 al 39 está dándome la respuesta. Jesús no quiso decir que los espíritus no tienen cuerpo alguno, sino quiso decir que los cuerpos que tienen es de distinta constitución a la que nosotros tenemos. Y en el Antiguo Testamento el salmista los denomina como llamas de fuego, que el escritor de Hebreos interpreta hacia a sus ángeles espíritus. Es decir, son distintos a nosotros. En Hebreos 1.7, el versículo 14 del mismo capítulo, dice que ellos son espíritus ministradores. Y el arte de la edad medieval basó su representación de todos los seres angélicos con alas sobre una descripción bíblica en Daniel, en que nos habla de un ángel volando con presteza. No dice que tiene alas, pero sí en el arca del pacto, los querubines fueron mandados a hacer por el Señor con alas. De cualquier modo es verdad que la Biblia dice que los querubines y los serafines o seres vivientes sí tienen alas. En el libro de Ezequiel los describe como con 6 alas y están llenos de ojos alrededor, y los querubines así parecen las imágenes de oro en el arca. Sobre el propiciatorio, los ángeles también, como se nota en Daniel 9:21, pasan de un lugar a otro con una velocidad increíble, es decir, no están sujetos como nosotros estamos sujetos a las leyes físicas. En nuestro planeta ellos viven en otra dimensión, pero pueden pasar a la nuestra. Mediante el uso de la frase los ángeles que están en el cielo, en Marcos 13:32, Cristo afirma definitivamente que los ángeles habitan en las esferas celestiales. Y cuando nosotros hablamos de las esferas celestiales, nos estamos refiriendo a los cielos. Hablamos de que había un primer cielo, que es la atmósfera que circunda la Tierra. Había un segundo cielo, que es lo que vemos nosotros cuando, especialmente en la noche, donde está el sol, donde están las estrellas, las galaxias, y esa infinitud que nosotros vemos en el espacio exterior. Y un tercer cielo que contiene
al primer y segundo cielo, pero que sin embargo nosotros estamos dentro de él, es decir, la comunicación entre el tercer cielo, el cielo de los cielos, es algo que está muy cercano a nosotros, es la morada de Dios. Eh, Jacob vio un ángel, una escalera, una puerta abierta en el cielo, dice decir, en el espacio inmediatamente sobre él, y una escalera donde los ángeles subían y bajaban. A Juan también le fue dicho, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y le fue mostrado en visión las cosas futuras en el Apocalipsis. Y dice que se abrió una puerta en el cielo y en el espíritu fue. Al parecer no hay carne que pueda penetrar, es decir, nuestro cuerpo de alguna forma tiene que ser transformado para poder penetrar en el cielo de los cielos. Y eso es lo que va a ocurrir en el arrebatamiento, donde en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, seremos transformados. Entonces, hermanos, en el hebreo el vocablo el cielo está en plural, o sea, los cielos. Y la Biblia habla de los tres cielos, y siendo tercero el cielo de los cielos, la misma morada de Dios, y donde ha estado eternamente el trono de Dios. Pero esto del trono de Dios, cuando no quiere decir que hay un lugar físico o espiritual donde esté Dios, donde Dios esté como una persona. Dios no es eso. Eso es para que nosotros podamos entender. Nosotros no podemos entender lo infinito. Lo que la Biblia nos dice es que cuando se refiere a Él, dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, es decir, Él es más allá, mucho más que todo eso. Que Dios nos bendiga porque siendo tan grande y siendo tan infinito, Dios se preocupa especialmente de nosotros en forma colectiva, de la raza humana, pero también en forma individual. En los lugares celestiales, dice la epístola a los Efesios, están los principados, potestades y una compañía de innumerables ángeles. Sus moradas están en los lugares celestiales. El Dios que los creó, que los hizo espíritu, apropiándoles cuerpos conforme a sus naturalezas espirituales, tiene que haberles dado también sus habitaciones. Me llama especialmente la atención en Efesios 4:10, un texto que habla de Jesús y dice que el que bajó, ¿no es cierto?, a los lugares infernales es el mismo que subió por sobre todos los cielos para llenarlo todo. Juan, el capítulo 1, verso 1 de Juan, y adelante me está diciendo que Jesús tenía una preexistencia divina antes de su encarnación para poder darnos salvación. Por lo tanto, ese Jesús infinito que nos habla Juan volvió a tomar su lugar en los cielos. Dice que el universo fue creado por Él y es sustentado por Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos referimos a Dios, cuando nosotros nos referimos a Jesús, estamos hablando de algo que es infinitamente grande y tú puedes tener la seguridad de que toda esa potencia inmensa que no podemos describir, no podemos entender, está especialmente preocupado de tu vida, está especialmente preocupado de tu alma, está ocupado de tus problemas, está preocupado de tus dificultades y que tú puedes acceder al tercer cielo, penetrar en él a través de la oración y dirigirte directamente a Él. Cuando Jesús resucitó, como se conmemora el día de hoy, el velo del templo se rasgó en dos. Era un velo inmenso, era pesado. Muchos hombres tenían que moverlo y se rasgó de arriba a abajo, es decir, no hubo intervención humana. Y los misterios que estaban escondidos detrás de ese velo, el arca que estaba escondida donde se hacían los sacrificios, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, quedaron abiertos al ojo humano. De la misma forma, en forma espiritual, tú puedes penetrar a ese tercer cielo en forma directa, sin necesitar que nadie interceda por ti. Basta que tú en este minuto cierres tus ojos y le cuentes a ese Dios infinito, a ese Dios grande, ese Dios que no lo podemos medir, le cuentes tus problemas, le cuentes de tus dificultades, le cuentes de tu angustia, que tú abras tu corazón, que sepas que nada hay oculto a su presencia. Y Él te va a responder. Estimado amigo, al abrirse, al rasgarse ese velo, Dios nos está diciendo que nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios. También
Es significativo, y no sin razón, que la frase los ejércitos del cielo quiere decir tanto las estrellas y los ejércitos angélicos. Jehová de los ejércitos también tiene ese significado doble, porque Él es el Señor de las estrellas y el Señor de los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son numerosos, que son una multitud, que nadie la puede contar. Es significativo que como la frase el ejército del cielo describe tanto a las estrellas de la creación física como a los ángeles, y estos pueden considerarse tan numerosos como las estrellas, según nos habla Génesis 15, verso 5, Primera de Reyes 22, 19, el Salmo 68, 17, Segunda de Reyes 6, verso 17, Mateo 26, capítulo 53, por citar algunos textos. Si tomamos Apocalipsis 5:11 literalmente, alcanza 1.000.000.000, que representa solo una parte de las huestes celestiales. Es improbable, sin embargo, que este número no deba tomarse en su significado preciso, sino que nos es dado para indicar que hay una multitud inmensa superior a lo que generalmente los seres humanos calculan. Hubo un profeta que le pidió al Señor que le abriera los ojos a su siervo cuando éste estaba temeroso en medio de los enemigos, y cuando le fueron abiertos los ojos del Espíritu, él vio una multitud de ángeles que llenaban los cerros cercanos, los lugares cercanos. Gente de a caballo, dice, como él lo podía describir en su pobre comprensión, pero era mucho más, y era una multitud inmensa que no la podía contar. La Biblia dice positivamente que el Señor tiene ángeles que nos están cuidando y que siempre van a estar con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos caminar seguros a través de las dificultades de esta vida, porque sabemos que el Señor tiene provisto nuestro cuidado. Hablamos de los valles de sombras y de muerte hace un par de semanas atrás, y dijimos que nosotros tenemos que transitar por ellas, pero teniendo la seguridad de que el Señor siempre va a estar mirándonos, y la seguridad de que el Señor siempre nos va a estar cuidando. Recordaba también la historia de el orfebre, el que trabajaba con la plata purificándola, que leí la historia de una mujer que le interesó un texto que aparecía en la Biblia, y fue donde un hombre para ver cómo era el proceso, si se asemejaba a lo que decía la Biblia. Y dice que el hombre estaba con la pieza de plata, la tomó en tenazas y la tenía metida en el fuego, observándola atentamente para impedir que se destruyera. De la misma forma, cuando tú estás en todos estos problemas, esta problemática, estas dificultades, sabe que es Dios quien te tiene en eso para poder purificar tu carácter, y que Él está observándote atentamente para que los problemas ni las dificultades no te puedan destruir, porque la Biblia dice positivamente que no va a venir ningún problema que sea superior a tus fuerzas, y el Señor está observando el proceso por el que tú estás pasando. Así que, hermanos, venga lo que venga, nosotros vamos a estar contentos, vamos a estar conformes con el Señor. Él nos cuida, Él nos ve atentamente. La mujer observó y le preguntó cuándo él sabía que la pieza de plata estaba pura, y él le dijo que cuando su rostro se reflejaba en la pieza. De tal manera, estimado hermano, que en todas las impurezas de carácter que nosotros tenemos, cuando nosotros reflejemos el rostro del Señor en nuestras vidas, entonces vamos a estar listos. Que Dios nos ayude para que nuestro carácter sea moldeado de acuerdo, hermanos, a la voluntad del Señor. Y cuando estemos pasando por dificultades, no es que Dios nos quiere destruir, Él nos está pasando para que nosotros vayamos mejorando nuestra percepción de vida y no nos volvamos soberbios. Porque dentro del pueblo cristiano hay mucha gente soberbia y que se siente capacitado para desnostar y gritarle en la cara el pecado de los demás. ¿Y con qué cara, hermanos, yo puedo gritarle pecado, ¿no es cierto? Y todo el pecado que los demás puedan tener, si yo fui un pecador como ellos y peor. Entonces yo tengo que con humildad reconocer que mis pecados los limpió el Señor, y que con humildad reconocer
que así como me limpió a mí, con mucha mayor razón va a limpiar a aquellos pecadores, hermanos, que yo veo en la calle, que yo los veo en cualquier lugar. Dios va a tratar con ellos. Y si conmigo trató con misericordia, con mayor razón, con ellos también va a tratar el Señor. Los ángeles, que en nuestro tema tienen un poder que ejercen al igual que todas las criaturas de Dios. Deriva de él, de Dios, el poder, y su poder es restringido, aunque muy grande. No son capaces de hacer lo que solo a la deidad corresponde. Actos como crear, actuar sin medio o escudriñar al corazón humano. Es por eso que el diablo no puede leer tus pensamientos. El diablo no puede penetrar en ti si tú no le das ese poder. Ellos pueden influenciar la mente humana, como una criatura puede influenciar a la otra. Yo puedo influenciar a mucha gente por medio de las palabras y manipularlo a través de mentiras. También puedo influenciar y manipular o de alguna forma mostrarles la verdad a través de lo que dice la Escritura. Con mis palabras, el diablo va a trabajar en la esfera de los pensamientos. El pecado no es el acto en sí, sino que el pecado empieza a nacer cuando hay malos pensamientos en ti y tú los empiezas a acariciar. Tú estás permitiendo que el diablo coloque esos pensamientos en tu corazón y los estás acariciando. Cuando Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le dijo que no permitiera que las cosas que él había dicho le acontecieran, era porque el diablo estaba influenciando a Pedro para poder hablarle esas palabras a Jesús y apartarlo de la misión. De tal manera que Jesús no reprendió a Pedro, no lo trató de diablo, sino reprendió a Satanás que estaba tras él. Los seres humanos pueden impedir la influencia de los malos espíritus solo por el poder de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al 12 y 1 Juan 4:4. Y en el caso de un ángel, él puede pedir la ayuda divina al entrar en conflicto con un ángel malo. Esto está en Judas 9, verso 6, segunda de Samuel 24, del 15 al 17. Los ángeles también tienen varias clasificaciones entre ellos, ¿no es cierto? No es algo que nosotros pensemos, son ángeles, no, hay una jerarquía, hay órdenes. Y la clasificación que aparece en la Biblia, primero dice los gobernantes. Y mencionamos ya unas 5 representaciones de supremacía entre estos seres. También la Biblia habla de tronos y dominios, y esta designación enfatiza la dignidad y la autoridad de los gobernadores angélicos en el uso que Dios hace de ellos en su gobierno. En un pasaje de la Biblia, los demonios se designan como los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios capítulo 6, verso 12, como principados y autoridades, y estas palabras usadas 7 veces por Pablo indican una orden de ángeles tanto buenos como malos que participan en el gobierno del universo. Yo me encontré estudiando el libro del Apocalipsis que habían ángeles que tenían funciones determinadas sobre los elementos, sobre los 4 ángulos de la tierra. Ellos detenían los vientos y lo detuvieron o lo van a detener, como narra Apocalipsis, bajo la orden directa de Dios. Las potestades también son definidas. Esta palabra enfatiza el hecho de que los ángeles y los demonios tienen mayor poder que los humanos. Esto aparece en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 11, Efesios 1, verso 29 y en 1 de Pedro 3, 22. Estimados hermanos, aparecen también definidos como poderes y señoríos, y esto enfatiza probablemente la autoridad sobrehumana de los ángeles y los demonios ejercida con relación a los asuntos del mundo. Las cosas que están ocurriendo no son porque por mera casualidad o porque a alguien se le ocurrió. Si en nuestro país han penetrado y se promulgaron leyes impías, fue porque el pueblo cristiano no oró lo suficiente para pedir la dirección de Dios y no se opuso, hermanos, a esta autoridad sobrehumana de los demonios por sobre los gobernantes. Dios quiera que el Señor tome dominio de nuestros gobernantes y Él los pueda guiar para que las leyes que salgan en este país, que sean promulgadas por las cámaras del Senado y la Cámara de Diputados, sean leyes, hermanos,
que nos acerquen a Dios y que no nos alejen de Él. Aunque parezca que haya semejanza entre las denominaciones, se puede asumir que por su medio se hace referencia a una dignidad incomprensible y a varios grupos de importancia. Los ángeles escogidos, mencionados en 1 Timoteo 5:21, y se considera que los ángeles fueron creados con un propósito y que en su reino, como el del hombre, los designios del Creador van a ser llevados a cabo perfectamente. Se implica que los ángeles también han pasado su periodo de prueba. Los querubines, serafines y seres vivientes. Algunos tratan de descubrir distinciones de posición y rango entre los que son designados con estos términos. Y los términos usados, estimado hermano, parecen indicar una distinción de servicio más que una de posición esencial. Los querubines, por ejemplo, el título habla de una alta posición y santa, y su responsabilidad como tal se relaciona estrechamente en el trono de Dios como defensores de su santo carácter y de su presencia. Un connotado escritor bíblico dice que los seres vivientes son idénticos con los querubines, tomando en cuenta la posición de los querubines en la puerta de Edén y en la cubierta del arca del pacto, y en Apocalipsis 4 se concluye claramente que ellos se relacionan con la vindicación de la santidad de Dios contra el orgullo del hombre pecador, quien a pesar de su pecado podía alargar su mano para tomar del árbol de la vida. Los querubines que estaban sobre el arca del pacto habían sido hechos de una pieza con el propiciatorio y contemplaban allí la sangre derramada, que hablaba tipológicamente de la perfecta preservación de la justicia divina por medio del sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Los serafines, el título serafín habla de la adoración sin cesar de su ministerio de purificación y de su humildad. Aparecen una sola vez bajo esta designación en la Biblia en Isaías 6, verso 1 al 3. Su triple atribución de santidad a Dios, según lo registra Isaías, es repetida otra vez por Juan en Apocalipsis 4, verso 8, pero el apóstol los llama seres vivientes, y eso nos ayuda mucho a establecer la identidad y agrupación. Este mismo connotado escritor bíblico dice que la palabra viene del hebreo abrazadores. Esta palabra ocurre solamente aquí, y en muchas maneras los serafines se hallan en contraste con los querubines, porque ambos expresan la santidad divina, la cual exige que el pecador tenga acceso a la divina presencia solamente por medio de un sacrificio que en verdad vindique la justicia de Dios. Génesis 3, 24 al 26, y que el santo se purifique antes de ofrecer su sacrificio al Señor. Puede decirse que los querubines están relacionados con el altar y los serafines con el lavacro. La Biblia nos habla también de seres vivientes, y esta frase es un título y representa a estos ángeles en su obra de manifestar la plenitud de la vida divina y la actividad incesante y la permanente participación en la adoración de Dios. Cuando nosotros hablamos de adoración, no es cuando vamos a la iglesia. La adoración implica, hermanos, vivir en forma permanente en la presencia de Dios. Implica obediencia permanente a la palabra de Dios, a sus mandatos, a sus dictámenes. La primera vez que se utiliza la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham fue conminado a ofrecer a su único hijo, y a través del cual le había sido dicho que su descendencia iban a ser multitudes, y Abraham era viejo. Entonces, si mataba a su único hijo, se acababa seguramente su posibilidad de ser padre de multitudes, padre de naciones. Pero él, en un acto de adoración a Dios, obedeció la palabra de Dios, conociendo y sabiendo, teniendo plena seguridad de que Dios de alguna forma iba a cumplir su promesa. Estimado amigo, estimado hermano, cuando tú te encuentres en problemas, cuando tú te encuentres en dificultades, y Dios te exija a ti en forma personal que tú le adores, que tú le sirvas, que tú vivas, vive de acuerdo a su ley, vive de acuerdo a sus mandatos, obedécelos, porque Él siempre va a tener y va a proveer la salida a tu problema. Se ha sugerido
el número parece estar limitado, hermanos, de estos serafines, están limitados a 4, y se ha sugerido que tienen los privilegios y responsabilidades que una vez le fueron asignados a Lucifer antes que se convirtiera en el diablo. La razón por la cual hay 4 puede ser que Dios decidió no darle nunca más tanto poder a un solo ángel, como nos narra en Apocalipsis 4, versos 6 al 8. Y hay también ángeles individuales. El lucero, hijo de la mañana, Isaías 14, 12. Y este ser angélico es el más exaltado de los ángeles, tanto por la creación como por su posición. A causa de su pecado, el primero cometido en todo el universo, hasta donde la revelación bíblica descubre, llegó a ser Satanás y aparece en la palabra de Dios bajo 40 distintos títulos. Este diablo, este Satanás, este lucero de la mañana que se rebeló contra Dios, introdujo el pecado en la humanidad. Ahora bien, la pregunta que surge de todo esto es ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios permitió que entrara el pecado? La palabra dice, por ahí por algún texto en Pedro, dice que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios. Esto habla de un conocimiento previo de Dios. Si Dios hubiera destruido a Satanás, no habría sido extirpado el mal del universo. Los demás seres celestiales habrían servido a Dios por temor a la destrucción y no por amor. Y Dios necesita que tu servicio nazca de la apreciación inteligente de que vivir bajo las leyes de Dios es lo mejor que tú puedes hacer. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te ayude y me ayude a mí para poder vivir bajo la ley de Dios. Vamos a una alabanza para hacer una breve pausa en este programa, hermanos, y para poder seguir en una segunda media hora con el tema propuesto. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en esta hora y que el Señor sea dándonos su paz. Vamos a una pausa.